Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva videoconferencia de este seminario de Ecología en Salud en este primer periodo de 2021. Quiero que terminemos con el tema de perturbaciones en los ecosistemas porque habíamos dejado unas últimas diapositivas para explicar. Quiero hablar de algunas cosas para luego iniciar con la temática de salud pública y de salud ambiental. Entonces voy a compartirles pantalla ahorita para que retomemos el tema que habíamos dejado sin terminar. O sea, lo mencionamos de manera rápida, pero no lo concluimos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, quiero hablar de las mayores causas de perturbaciones de los ecosistemas a nivel mundial causadas por el hombre. Y no por nada dicen las mayores causas, o sea, son las principales causas de destrucción del ambiente. Hay muchas más, o sea, podemos hablar de muchas más, pero estas son las principales. Y de hecho de estas se derivan otras más. Creo que la número uno, que igual la pongo con ese número uno porque siento que es la más destructiva, creo que es la peor de todas, es la destrucción de los bosques o la destrucción del hábitat. Y voy a explicar por qué. Obviamente estoy hablando de destrucción, ¿no? Entonces, cuando destruimos algo, lo eliminamos para siempre, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de destrucción del hábitat y me refiero a los bosques, es porque realmente, aparte del océano, el ecosistema más grande o los ecosistemas más grandes y que abarcan más espacio en la Tierra, casi todo el espacio de la Tierra, aparte de los mares, ¿verdad? De los océanos, son los ecosistemas terrestres con vegetación, es decir, los bosques. Son los bosques, es la cobertura boscosa, la cobertura vegetal que forma esas grandes extensiones, esas grandes áreas verdes sobre los continentes, ¿verdad? Sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿por qué la destrucción de los bosques o la destrucción del hábitat? Recuerde que hábitat es un término que significa el lugar específico de un ecosistema en particular en donde vive una o muchas especies. Ese es el hábitat, ese es su hábitat. Dentro de un bosque es el lugar de ese bosque, la parte de ese bosque donde viven unas ciertas especies, donde esas especies obtienen todos los recursos que requieren para sobrevivir, donde se reproducen, donde realizan las interacciones con otras especies, etc. Entonces, ¿por qué la destrucción del bosque, por qué la destrucción del hábitat es lo más terrible que hay? Bueno, hace mucho tiempo atrás, cuando no existía la agricultura, los bosques en la Tierra cubrían toda la superficie o gran parte de la superficie, no toda, porque ustedes saben que en los continentes también hay grandes extensiones de terreno en donde hay desiertos, por ejemplo. Los desiertos igual son ecosistemas naturales, existen naturalmente. Pero toda la parte que está cubierta de bosque, antes, cuando el hombre no era tanta la población humana en la Tierra, pues lo que más había sobre la superficie de la Tierra era bosque, pues, bosque natural, de distintas categorías. ¿Verdad? Bosques, hay muchos tipos de bosques. Entonces, cuando se destruye el bosque, ¿qué ocurre? Leamos lo que dice acá primero, pues, leámoslo. Y los bosques son el hogar de muchos animales, o muchas otras especies más también, no solamente animales. Pero animales, por ejemplo, que portan enfermedades infecciosas que se pueden transmitir al hombre. Estamos hablando de... ¿Podrían cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Los bosques son hogar de, por ejemplo, animales que portan enfermedades infecciosas que se pueden transmitir al hombre. Estos animales pueden ser hospederos naturales o pueden ser vectores de los agentes infecciosos. Agentes infecciosos pueden ser virus, parásitos, bacterias, hongos. Al destruir el bosque, destruimos a los depredadores naturales de estos animales o de estos parásitos
o de estos agentes infecciosos, lo cual provoca que las poblaciones de hospederos o vectores se incremente en números incontrolables. Por ejemplo, los mosquitos que transmiten enfermedades. Entonces, fíjese que voy a tomar como por ejemplo los mosquitos. ¿Qué ocurre en un ambiente boscoso con los mosquitos? Bueno, los mosquitos tienen un ciclo acuático primero y luego un ciclo terrestre en donde tienen alas y pueden volar y moverse o desplazarse de un lugar a otro dentro de ese ambiente. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente está sano? Cuando el ecosistema, cuando el bosque no está fracturado, no está intervenido por el hombre, sino que es un ambiente natural. A los mosquitos, cuando son huevo, después que el huevo sale la larva y la larva se desarrolla y comen el agua, en fuentes de agua natural, a esa larva de mosquito se lo comen muchos depredadores naturales, peces, larvas de otros insectos que no son mosquitos y que se alimentan de ellos, copépodos, una serie de organismos más. Se comen las larvas en el agua, de esa manera los están controlando. Ahora, si el mosquito llega a ser adulto y vuela, pues se va de ese ambiente y va a otras partes, picando a diferentes animales en ese lugar. Bien, pero al mosquito volador también se lo comen un montón de depredadores. Por ejemplo, aves, por ejemplo, anfibios como ranas, sapos, se lo comen incluso hasta otros insectos. Entonces vean que en realidad a eso me refiero cuando digo depredadores naturales. En un ambiente natural existen controles naturales para que las especies no aumenten tanto en un número inmenso que vaya a descontrolarse y que si estos animales son portadores de agentes patógenos, pues no vayan a multiplicarse en una cantidad exagerada. Esos son controles naturales en un ambiente natural, en un ambiente boscoso, en un ambiente no intervenido por el hombre. Pero ¿qué pasa cuando el hombre interviene? Destruye el ambiente, seca las fuentes de agua, por ejemplo, se eliminan depredadores naturales de esos animales que portan enfermedades o que transmiten enfermedades, y entonces estos prosperan. Es el caso de las ciudades, ¿verdad? Las ciudades son, recuerde, un tipo de sistema. Actualmente se habla de que es un tipo de ecosistema, pero es un ecosistema artificial, porque somos los hombres los que creamos las ciudades. No existen naturalmente. Entonces, en una ciudad donde no hay depredadores naturales para los mosquitos, esa es la razón por la que los mosquitos prosperan tanto en un ambiente urbano, en un ambiente humano. Por eso prosperan tanto, porque en ese ambiente humano, en esa ciudad, no hay depredadores o controles naturales para esos mosquitos. Entonces se multiplican y se multiplican y se multiplican. Y si están infectados con algún agente infeccioso y pueden transmitirlo, lo van a transmitir a todos otros huéspedes que pueden ser huéspedes accidentales o pueden ser huéspedes susceptibles de infectarse con el agente infeccioso y enfermar, por supuesto. Esto es un problema de salud pública. Entonces póngase a pensar usted en toda la destrucción que hace el hombre de las praderas, de los bosques de pino, de los bosques nublados, de los pastizales naturales, etc. Y fíjese usted cómo se nota al ver esos ambientes degradados, esos ambientes intervenidos, cómo se nota con simplemente observar la destrucción y la alteración del equilibrio. Por supuesto que aquí usted en una fotografía o en imágenes o estando en el lugar, usted ve que hay destrucción, pero no se ha puesto a analizar todo lo que esa destrucción implica en el equilibrio y en el funcionamiento de ese sistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros organismos que son vectores de enfermedades, como las garrapatas. Miren, las garrapatas no pican al hombre porque el hombre sea el animal del que se alimente, no. Las garrapatas pican naturalmente en un ecosistema boscoso a otros mamíferos o incluso a aves o incluso a anfibios, hasta reptiles también. Y se alimentan de su sangre, ¿sí? No es el hombre el organismo del que se alimentan naturalmente. El hombre llega a esos ambientes y bueno, si está por ahí y es un organismo homeotermo,
o homotermo, que quiere decir que tiene una temperatura corporal constante, o sea, lo que antes se llamaba sangre caliente, que es un término incorrecto. Homotermo es el término correcto, quiere decir que su temperatura corporal es constante, ¿ya? Y que genera calor su cuerpo desde adentro. Entonces, ese animal pica a ese organismo también. O sea, el humano ahí no es el huésped definitivo de la garrapata, sino que es un huésped accidental. ¿Por qué? Porque no fuimos a meter a ese ambiente, no teníamos nada que hacer ahí. Bien, las garrapatas transmiten un montón de enfermedades que principalmente afectan a los animales, como por ejemplo el ganado, la borreliosis, la erliquiosis, pero que son enfermedades que al final pueden también padecerlas los seres humanos, los animales domésticos también. Y otra que es muy grave es el síndrome de Lyme. Síndrome de Lyme es una enfermedad terrible patas y ataca el sistema nervioso y hace estragos en el sistema nervioso de una persona. Aquí en Honduras no está reportado síndrome de Lyme todavía, pero las enfermedades no tienen y los agentes infecciosos no tienen fronteras. Tírenme los micrófonos, por favor. Los agentes infecciosos y las enfermedades no conocen de fronteras, entonces en algún momento puede que tengamos síndrome Lyme reportado en Honduras. Ahorita no lo tenemos. Ahorita está, digamos, contenido en lo que es Canadá, Estados Unidos. Creo que ha habido algunos casos en México en los últimos años, pero no ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, puede que ocurra, porque los viajes, si ya no hay fronteras en el mundo. O sea, cualquier persona se puede ir para cualquier parte del mundo si quiere y viaja por aquí, por allá. Y entonces está moviendo también agentes infecciosos o de vectores de enfermedades. Entonces, es un problema cuando el hombre altera el equilibrio natural y destruye los ambientes naturales porque se está poniendo en contacto con organismos, con animales, con vectores que portan patógenos que antes no teníamos contacto con ellos. Y eso es culpa nuestra, no es culpa de los animales, no es culpa de los virus, no es culpa de las bacterias. Es porque nosotros andamos metidos donde no debemos andar metidos. ¿Por qué? Porque siempre somos más, cada vez somos más. Ese es el gran problema de la humanidad. Somos más cada vez. Para 2050 se espera que la humanidad llegue a un número de 10.000 millones de personas. O sea, eso es exagerado, eso es una cantidad bárbara de personas. Ahorita andamos por 8.000 millones. En realidad creo que va a ser más de 10.000 millones, pero eso es una cantidad terrible porque estamos cada vez destruyendo más ambiente natural. Porque en algún lugar tiene que vivir todo ese montón de gente. Tiene que obtener agua de algún lugar. Tiene que obtener combustibles como la madera de algún lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos, destruimos los ecosistemas, destruimos los bosques. El mal manejo del agua también es uno de los principales problemas que tiene la humanidad. Bueno, antes de llegar a esto del agua, recordemos una cosa. Los bosques son ambientes naturales en donde hay una diversidad de recursos tremenda. Recurso agua, de hecho donde nacen las fuentes de agua. Entonces el recurso agua, tenemos el recurso alimentos, ¿verdad? Por supuesto, diversos alimentos. Tenemos el recurso madera, recurso importantísimo. El recurso resinas o aceites naturales, fibras, medicinas y toda la biodiversidad que hay, ¿verdad? En un bosque. Entonces, son realmente las verdaderas fuentes de vida, ¿verdad? Esos ecosistemas naturales. El agua es, pues, una molécula que sin ella los organismos vivos no podemos sobrevivir. El agua es vital, el agua es vida, así de sencillo. Y el agua ha sido muy mal utilizada por el hombre. ¿Por qué? Bueno, en parte lo que habíamos visto la semana pasada, el hombre desvía el cauce natural de ríos para irrigar casi siempre campos de cultivo. Y naturalmente el agua baja desde las montañas, desde las zonas altas, hasta los valles, ¿verdad? Y a lo largo de todo ese camino que naturalmente sigue el agua por su cauce natural, la vida prospera. Todas las formas de vida prosperan porque alrededor del agua prospera la vida. Cuando el hombre desvía el cauce natural de un río, por ejemplo, convertimos el suelo que antes era fértil en un desierto. O sea, erosionamos el suelo y alteramos toda
la diversidad de vida que dependía de esa fuente de agua. Matamos a los animales, matamos las plantas, matamos los hongos, matamos bacterias, hacemos que el suelo se erosione, porque todo depende del agua, del agua. Y en otras zonas más bien se causan inundaciones, donde antes no había inundaciones, ahora se causan inundaciones por el desvío de esas fuentes de agua. Entonces, menos agua provoca que los seres humanos almacenemos más en nuestras casas y eso provoque que, por ejemplo, insectos vectores prosperen en nuestro patio, cosa que no debe de pasar, no debería de pasar. Ahora, otra cosa importante del agua. El agua es un recurso natural, sí, pero es un recurso finito, no es infinito. Se puede acabar. Sigue un ciclo, recuerde que el agua sigue un ciclo, ¿verdad? El agua del mar se evapora, o el agua también del continente, de la tierra continental, se evapora, pero mayormente del mar, se evapora, ya se forma vapor de agua, forma nubes cuando llega a una parte alta de la atmósfera, se forman nubes, y las nubes son agua en forma de gas. Cuando la temperatura sube en esa parte de la atmósfera, entonces el agua se condensa en líquido y cae en forma de lluvia, ¿cierto? Luego, cuando esa agua cae en forma de lluvia, ¿dónde cae? Cae en las montañas, cae en el mar. Cuando cae en las montañas, en las partes altas, el agua se escurre por el suelo, una parte se infiltra en el suelo, se penetra el suelo y llega hasta el subsuelo, debajo del suelo. ¿A dónde? A unas concentraciones de agua que llamamos acuíferos. Los acuíferos son como reservas de agua subterránea. Es el agua subterránea. Esos son los acuíferos. Entonces ahí se infiltra el agua, pero aparte de eso, el agua que se infiltra también obviamente hace que se mantenga una capa fértil sobre el suelo que permite la vida y que permite que las plantas puedan crecer, producir fruto y todo, ¿verdad? Lo que ya sabemos, sostener la vida. Pero también hay una parte del agua que normalmente escurre por el suelo y forma los ríos, los arroyos, aquellas fuentes de agua naturales, los manantiales, que luego bajan desde lo alto hacia las partes bajas, hacia los valles en forma de ríos, y esos ríos van a dar al mar. No muchos, no todos, pero los ríos más grandes van a dar al mar. Pues entonces el problema es que nosotros desviamos ese cauce y causamos una serie de problemas en toda esa línea natural por donde corría el agua, que ya no corre. Entonces causamos una serie de alteraciones, modificaciones terribles el ecosistema. Además, el agua se utiliza casi siempre para regar cultivos y los cultivos, como ya dijimos antes, bueno, la mayor parte de los cultivos no alimentan al hombre. Eso es una contradicción terrible, porque ahora se produce más que siglos atrás por agricultura, pero ese alimento no alimenta al hombre, alimenta animales para producción de carne. Y hay comunidades enteras, bueno, continentes, hay muchos países en los continentes que no tienen agua, principalmente en África y aquí en América, que la gente sufre porque no tiene agua potable. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el recurso agua se maneja mal, se administra mal. Pero el recurso agua se puede acabar, agua dulce. Entonces, algo que quiero mencionar sobre los acuíferos, esos cuerpos de agua subterránea, cuando se infiltra el agua en el suelo y llega hasta las profundidades del suelo, ahí se acumula agua y se forman como unos grandes estanques subterráneos de agua. A eso le llamamos acuíferos. Entonces, los acuíferos reciben agua de lluvia, de la infiltración que está hacia el suelo. Ahora, ¿qué pasa con el agua subterránea? ¿Qué pasa con el agua de los acuíferos? Es agua dulce. Sí, es agua dulce. Ahora, ¿esa agua dulce se queda ahí? No. Esa agua dulce, así como es alimentada por la infiltración de agua de lluvia, también drena, o sea, tiene conductos, digamos, que se comunican con los ríos. Entonces, los ríos, aún en verano, están recibiendo agua porque reciben agua de los acuíferos, reciben agua de las aguas subterráneas. También los acuíferos tienen conexiones con el mar. Algunos acuíferos reciben agua y drenan esa agua al mar de forma subterránea. No la vemos, pero está drenando agua al mar de forma subterránea. Esa es agua dulce, agua que podemos usar para tomar, para vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cortamos el bosque, lo utilizamos para agricultura y utilizamos pesticidas químicos?
Los pesticidas se quedan en el suelo. Cuando viene la lluvia se infiltra una parte y se arrastran con esa agua, se arrastran pesticidas que van a dar a los acuíferos. Entonces ya estamos contaminando los acuíferos con químicos. Esos acuíferos van a dar al río. En el río viven peces, viven otra serie de organismos que están siendo contaminados ahora con químicos. Lo mismo el mar, van a estar drenando al mar químicos. Entonces estamos contaminando los ríos, estamos contaminando los manantiales, estamos contaminando el agua subterránea, estamos contaminando el mar también con pesticidas. Los pesticidas en algún momento y la deforestación causa que el suelo se erosione, se pierda la capa fértil del suelo. Entonces el suelo se convierte en un desierto. Ya no tiene una capa fértil, ya no hay vida en ese suelo, ya no puede crecer plantas, ya no puede producirse alimento. ¿Ven ustedes cómo van las conexiones de cada cosa que el hombre hace? El desarrollo agrícola, ya habíamos hablado de esto, el desarrollo agrícola, el cortar un área verde natural con miles de especies que crecen ahí naturalmente por sembrar una sola especie o dos o tres especies es un desequilibrio terrible. Y eso es lo que está causando efecto invernadero, calentamiento global. Porque cada vez que cortamos un bosque, estamos eliminando una esponja que absorbe el CO2 del aire y lo transforma en oxígeno y lo transforma en comida. Entonces estamos eliminando a aquellos organismos vivos del planeta, las plantas, que pueden absorber el exceso de CO2 del aire y convertir ese CO2 en alimento, en comida y en oxígeno para que podamos respirar. Lo estamos eliminando. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Más contaminación, estamos produciendo que se acumule más CO2 en el aire y estamos produciendo entonces efecto invernadero, calentamiento global, cambios en el clima. Es absurdo que se produzca tanto animal también, tanto animal en extensiones exageradamente grandes de tierra, porque igual esa carne no alimenta a la mayoría de la gente. Y muchas veces esa carne está contaminada. Aunque digan los que producen carne que no está contaminada, porque no le dan antibióticos, porque no le dan hormonas, no se puede confiar. No podemos confiar en eso. Sí, el desarrollo agrícola realmente ha sido una de las mayores causas de destrucción ambiental que ha habido en el planeta. Y el problema, ojo con esto, el problema es que seguimos produciendo cada vez más agricultura. O sea, seguimos cortando bosques, los que quedan, seguimos cortándolos para seguir sembrando, para seguir produciendo alimentos que alimenten a la humanidad. Mentira, falso, porque no es cierto. Todo es un negocio. En realidad, gente que se muere de hambre, pregúntenle si los estados, los gobiernos han asegurado su alimento, ya que se produce tanto actualmente en la humanidad, tanta comida. ¿Pero a dónde va esa comida? O sea, no alimenta a la gente. Claro, el desarrollo agrícola implica cría de ganado, cría de aves de corral, y todos los problemas que se suscitan por criar animales en hacinamiento. O sea, por ejemplo, las aves en corral. Usted está criando animales en un tiempo récord, a que crezcan en un tiempo menor al que deberían de crecer, dándoles de todo, un montón de químicos, entre ellos hormonas, y luego nos estamos comiendo esa carne. Y estos animales, pues al estar hacinados, se contagian de enfermedades que son comunes a ellos de una manera muy rápida y se contaminan y luego contaminan a la gente. Entonces es un ciclo interminable de enfermedad hacia el hombre, porque ya estamos sabidos de que enfermedades que portan los animales, muchos animales con los que convivimos, brincan luego al ser humano. Por ejemplo, en el caso de las aves de corral, la gripe aviar, ya hemos escuchado del caso de la gripe aviar. La gripe aviar se produjo una epidemia bastante fuerte en Asia allá por el 2005. Y sigue ocurriendo problemas de gripe aviar no solamente en Asia, en el mundo, porque, como les digo, la gente viaja y se lleva los virus y las bacterias y los parásitos y los patógenos del hígado para todas partes. ¿Sí? Entonces, es un problema terrible, como por ejemplo el hecho de la salmonela. La salmonela, hay que tener mucho cuidado con esa bacteria. Es una bacteria que puede prosperar mucho en la carne que está mal cocida o en la carne que no se refrigera bien. Ojo con andar comiendo pollo en cualquier lado, pero es que hay que hacer caso.
Pero si uno le dice las cosas a la gente y no hacen caso, entonces, ¿cómo no se va a desarrollar una serie de epidemias que al final terminan con grandes mortalidades en la población? ¿Cómo no? Si la gente no hace caso. Entonces, usted no debe andar comiendo carne en cualquier lado. Pero en primer lugar, no sabe cómo la mantuvieron en cadena de frío. Las carnes se tienen que mantener en cadena de frío. Tienen que almacenarse hasta que se van a cocinar. No se puede sacar una carne y dejarla ahí 1 hora, 2 horas y luego cocinarla. No, las carnes se tienen que cocinar inmediatamente después de refrigeradas. No puede usted estar dejándolas ahí al ambiente porque se va a contaminar. Y, por ejemplo, infecciones que se dan a través de alimentos, por ejemplo, carnes, la salmonela o derivados de animales como por ejemplo, lácteos. La salmonela prospera en los lácteos también, en los huevos. Pueden ser también enfermedades tan graves como la encefalitis japonesa, y otros más, como virus Nipah también, del que no hemos hablado todavía, pero en algún momento vamos a hablar. Y la cuarta es la urbanización. ¿Ya? Los hombres destruyen la naturaleza para construir ciudades ruidosas, sucias y enfermas. Así de sencillo. Las ciudades son ecosistemas artificiales. Yo no soy partidario de llamarlos ecosistemas, pero la nueva clasificación los considera así, porque recuerde que eco, yo le he hecho énfasis a ustedes que eco quiere decir que viene de lo natural, viene de la naturaleza, y las ciudades no son ecosistemas realmente, pero bueno, hay algunos técnicos científicos mencionan que se consideran ecosistemas pero artificiales. Estoy de acuerdo en que son artificiales. ¿Y qué son las ciudades? Son centros de ruido, centros de contaminación visual, centros de basura, donde se acumula basura, donde generamos basura todos los días en cantidades inmensas, y por lo tanto son sitios de enfermedad. Así de sencillo. Esos son los asentamientos humanos. Entonces vea usted, esto nos debe de poner a pensar una cosa y recordar algo que les dije al inicio. La salud es un concepto multidimensional. Multidimensional. A ver, solo denme un momentito, solo quiero ponerles esta diapositiva. Denme un minuto, que pasa algo aquí alrededor y necesito ver qué es. Denme un minuto, ya regreso. Sí, bueno, perdón por la interrupción. Decía, la salud habíamos dicho que era un fenómeno multifactorial, multidimensional, porque para que usted tenga salud deben de existir muchas condiciones a su alrededor y en su interior, en su cuerpo, para que usted pueda decir que tiene salud. Entonces, por eso es que yo les he dicho que la salud es un fenómeno multifactorial, depende de muchos factores, o multidimensional, porque para analizarlo tenemos que verlo desde muchas dimensiones. ¿Sí? Es como que yo le diga a usted, le voy a poner un ejemplo. Es como que yo le diga, es como que les diga yo, miren, quiero que me reproduzcan, quiero que me copien esta silla. Cierren los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos, que no me hacen ruido de fondo y no puedo explicar nada. Es como que yo les diga, quiero que me copien esa silla, y yo les ponga ahí una silla, y les diga yo, quiero que me la hagan exactamente igual. Entonces, y les doy un tiempo para que la vean. Ahora, digamos que usted le toma una fotografía a la silla. Entonces,
Usted se lleva la fotografía y dice, bueno, la voy a copiar, la voy a hacer exactamente igual de acuerdo a lo que veo en la fotografía. Pero ¿qué pasa? La fotografía es una imagen plana, en donde usted no va a poder saber exactamente cuánto mide de alto esa silla, cuánto mide de ancho, cuál es la anchura. No va a ver qué tipo de madera es, si es de madera o si es metálica, no va a saber exactamente. Por una fotografía no lo va a poder saber. Pero usted puede pensar que sí, usted puede pensar que con una sola foto, una foto nada más, usted dice, me lo voy a llevar la foto y me lo voy a llevar de un experto y que me la haga igualita. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar y ver otras dimensiones. La dimensión, como les acabo de decir, de la altura, el grosor de la madera, si es de madera, el tipo de metal, si es de metal, qué tan ancha es, la textura que tiene, para que usted me la haga exactamente igual. Entonces, todas esas son dimensiones que al final pueden hacer que usted tenga una copia exacta. Lo mismo en la salud. Para analizar la salud no solamente puede fijarse en el aspecto físico, porque una de las dimensiones de la salud es la parte física. Sí, lo que usted puede ver con los ojos, pero no es toda. Obviamente nada que ver, no es toda. Usted puede tener aparente salud física, pero puede estar enfermo espiritualmente, puede estar enfermo socialmente o puede estar enfermo emocionalmente. Entonces vea todas las dimensiones de la salud, aquí dice dimensiones del bienestar, aquí estamos usando bienestar como sinónimo de salud y ya le voy a explicar por qué. Porque en el concepto de la OMS, Organización Mundial de la Salud, salud es lo que dice acá, vamos a buscar ahorita, miren el concepto de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver. Aquí está. Usted se mete a Google aquí y pone concepto de salud más OMS, Organización Mundial de la Salud. Usted vea que aquí, por aquí se lo dice. Mire lo que dice la OMS de qué salud, ¿no? Como concepto. La salud es un estado perfecto o completo de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Esa es la definición de la OMS, de lo que es salud. Observe lo que dice, un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, volviendo aquí a la diapositiva, para que usted tenga salud, debe de cubrirse el aspecto físico, por supuesto, el aspecto emocional, sus emociones. Es difícil tener salud emocional. Es raro que uno tenga salud emocional. Es difícil, porque hay muchas cosas que afectan sus emociones. Es difícil esto es más difícil todavía, tener salud social. Es decir, vivimos en sociedad, ¿no? Vivimos con otros seres humanos. Todos los seres humanos, cada persona es diferente. Pensamos diferente. Poder vivir en sociedad y en armonía es complicadísimo. Es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, salud social también implica que todo lo que usted haga en sociedad, su trabajo, ¿no? Su salud ocupacional, que su trabajo sea un trabajo que realmente le proporcione a usted bienestar, porque tiene usted un trabajo que le provee un sueldo adecuado para suplir sus necesidades, las necesidades de su familia, que usted hace un trabajo que le gusta, para el cual tiene vocación. Eso es otra cosa importante, porque mucha gente se mete a estudiar una carrera para la que no tiene vocación, carrera que no le gusta, y al final termina siendo malo en esa profesión. ¿Por qué? Porque no le gusta, simplemente. Liga, a mí me da miedo ahorita con esto de la pandemia, porque miren, todos aquí vamos a ser enfermeros, ¿verdad? Y yo siento que estoy aprendiendo nada, bueno, de lo importante, ¿me entiende? No es lo mismo recibir clases virtuales que presenciales. Por supuesto, exactamente, no es lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero por lo menos ahorita hagamos un esfuerzo por entender lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, por interiorizarlo y por sacar algo positivo de esto, ¿sí? Entonces, gracias por el comentario. Me gusta que la gente comente. Solo déjenme terminar y luego hablamos sin ningún problema. Fíjese, salud social. Vivimos en una sociedad enferma. ¿Por qué vivimos en una sociedad enferma?
Porque, bueno, y esto yo quería hablar al inicio, fíjense, pero al final, tantas cosas de las que quiero hablar. Vieran qué pesar más grande me da haber escuchado que a una de sus compañeras, Keila Martínez, la asesinan, porque eso es claro, eso fue un asesinato, en una posta policial. O sea, qué cosa más abominable, dolorosa, eh, nefasta. No tengo ni palabras para describirlo. Eso demuestra cómo nuestra sociedad es una sociedad enferma a nivel social, porque no hay armonía, porque la gente no sigue valores. El valor a la vida, por ejemplo, el valor a la vida es una cosa fundamental. Aprender a darle valor a la vida. Todo lo que está vivo tiene valor porque existe, porque Dios lo creó. No lo hicimos nosotros, la vida no la creamos nosotros, no es nuestra, es de Dios. Entonces la gente ha perdido, la humanidad ha perdido valor a la vida. Por eso esas bestias que hicieron eso con su compañera, que por cierto ustedes no deben de soltar el dedo de la llaga de lo que pasó, se debe de esclarecer lo que pasó, porque eso fue un asesinato. Eso fue un claro asesinato. Es completamente absurdo lo que dice esa institución mal llamada benemérita, institución benemérita que protege a la sociedad. Mentira, eso es falso, eso es una falsedad, eso es abominable, eso da asco, sinceramente. Yo me quería referir a eso al inicio porque me daba mucho dolor, me daba mucha pena que una mujer joven como su compañera, Keila Martínez, se la haya privado de su vida por quién sabe qué motivos satánicos, porque no se le puede llamar de otra manera. Esos no son personas, esos son servidores del demonio, esos son bestias, no les puede llamar de otra manera. Ustedes no deben soltar el dedo de la llaga, ustedes tienen que exigir su carrera, tienen que exigir que los actores intelectuales, y no solamente materiales, que asesinaron a su compañera vayan presos y que paguen. Es exigir, no es pedir, pedir no, es exigir. Aquí debemos en este país de dejar de pedir, porque de aquí debemos de exigir que las cosas se hagan, que cada quien cumpla con sus funciones. Y la policía, la verdad, junto con el ejército, no sirven para nada en este país. Son una porquería, no sirven para nada. Sirven para cuidar, proteger a un pequeño grupo de asesinos, de ladrones, de narcotraficantes, así de sencillo. No porque lo diga yo, lo dicen los hechos. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces, mire, ya con eso que hablamos ahorita ya no tenemos salud emocional, porque nos da rabia, porque nos enojamos, porque nos da frustración, porque nos sentimos impotentes. Entonces, la salud que propone, el concepto de salud que propone la OMS es un concepto ideal, es idealizar el estado de bienestar de una persona, porque salud intelectual tampoco tenemos no todos tenemos las mismas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades intelectuales, tampoco el mismo estado de Honduras le provee facilidades a la gente, como decía el compañero hace poco, que tiene miedo de que no aprenda las cosas que tiene que aprender cuando vaya a realizar su trabajo en un centro hospitalario o en un centro asistencial de salud, porque tiene razón, porque realmente no se les da todas las oportunidades que debería de dárseles para poder desarrollar sus capacidades intelectuales desde la escuela, del colegio, no digamos a nivel universitario, y que los trabajos son una porquería, porque ocupacional, no tenemos salud ocupacional, porque nos dan un trabajo, por ejemplo, una de las campañas políticas de este gobierno, de este régimen que ha estado haciéndonos daño desde 2009, es con chamba se vive mejor. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué estupidez es esa? ¿Qué es eso de chamba? Todos sabemos muy bien a qué se refieren con chamba. Son trabajos temporales, ¿cierto? Trabajos temporales en donde a usted no le dan beneficios
como por ejemplo el Seguro Social, como que no le dan prestaciones. Eso es chamba. Ese es el desarrollo que le dan este gobierno a las personas, a los jóvenes, a ustedes, los jóvenes. Esa es la vida mejor que le prometen. O sea, qué falta de respeto. Qué falta de respeto a la inteligencia de las personas. Otra cosa es que ahora, fíjense que es algo absurdo, pero bueno, vivimos en un mundo absurdo y en un país absurdo. Resulta que, sabe que ahora en el Ministerio de Trabajo en Honduras ya no está utilizando el término trabajador. Si usted busca trabajador en el diccionario, le va a decir que es una persona que realiza una actividad remunerada, o sea, una actividad por la que le van a pagar un sueldo. Ahora el Ministerio de Trabajo en Honduras, con este régimen tan inteligente en el que vivimos, dice que ya los trabajadores no son trabajadores, son colaboradores. Óiganme, qué estupidez es esa. Un colaborador, si usted se va al diccionario, un colaborador es alguien que le ayuda a usted a hacer algo, pero no necesariamente recibe un sueldo. Entonces, ¿ustedes qué quieren ser cuando se gradúen? ¿Trabajadores o colaboradores? Creo que la respuesta es obvia. Así que no me voy a detener más en eso. Salud espiritual. Bueno, si es que los seres humanos tenemos que reconocer que la vida como fenómeno natural no depende de nosotros, depende de una fuerza superior a nosotros que creó todo. O sea, puede ser que hay personas que no crean en Dios. Ok, está bien, no crea, pues. Es cuestión de cada quien. Pero también el espíritu es la conciencia, es cómo las emociones transforman su interior en acciones. Entonces, una persona que no tiene salud espiritual es una persona perturbada emocionalmente, es una persona que no tiene límites, tampoco conoce límites en su vida y no tiene figuras de autoridad a las que sabe que tiene que obedecer o los límites, por ejemplo, que le ponen los padres a uno. Los padres le ponen límites a uno porque es necesario, uno vive bajo reglas, es necesario. El mismo universo se rige por reglas físicas, reglas químicas, que usted no puede traspasar las leyes de la física y de la química porque se muere. Usted sube hacia un cerro o sube hacia una terraza o a un balcón de un edificio y tírese a ver qué le va a pasar. Solo porque a usted se le ocurra decir, bueno, no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad, me voy a tirar de este edificio y voy a caer parado, tranquilo. Pruebe a ver cómo le va. Porque existen leyes en la naturaleza, la ley de la física como la ley de la gravedad, por ejemplo. Si usted es un cuerpo con una cierta masa y va a una parte elevada y se lanza de esa parte elevada, la gravedad lo va a estrellar a una tremenda velocidad contra el suelo y lo va a hacer pedacitos. Eso es una ley de la naturaleza. Lo mismo a nivel individual. Cada quien tiene que tener leyes, regirse por reglas, tener límites. Por eso es bueno que los padres le pongan límites a uno, porque si no la gente crece pensando que lo puede todo, como el loco presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hasta el 6 de enero promovió que una turba se fuera a meter a lo que nosotros diríamos el Congreso de Estados Unidos, allá se llama Parlamento, que se fuera a meter y que fueran a decir que no, que yo gané las elecciones y que el otro no la ganó, la gané yo. Y ahí hubo fraude y donde no lo hubo. Aquí sí, ¿verdad? En Honduras es otro cuento. Aquí ha habido fraude porque los que están en el poder están por fraude, eso todo el mundo lo sabe, y eso es evidente, no lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen las evidencias. Entonces hay que tener límites en la vida, hay que tener salud espiritual, hay que conectarse con nuestras emociones de una manera sublime. Quisiera hablar un poco más de esto, pero no tengo tanto tiempo. Financiera, bueno, lo mismo que decíamos de ocupacional, usted debe dedicarse a algo que le traiga satisfacción y salud mental, y salud financiera también. Tenga lo necesario económicamente para poder vivir, porque nadie vive sin tener un ingreso económico. Fíjense que, miren, disculpen que es que yo hablo de muchas cosas, pero es que en realidad hay tantas cosas que decir en este seminario. O sea, hay tantas cosas que están relacionadas con la salud y que quizás no las vemos o no las hayamos analizado, que no voy a poder terminar hoy, pero voy a tratar de por lo menos avanzar con el concepto de salud pública. Vamos a terminar esto mañana y probablemente
mañana tengamos que ponernos de acuerdo de tener otra hora en esta semana para poder cubrir el contenido, porque siento que no voy a poder cubrir, o por lo menos no voy a poder abordar los temas que quiero abordar yo. Usted puede leer y haber terminado con la lectura de todo lo que le puse en la unidad 1, puede ser. Eso se lo aplaudo. Pero siempre quiero yo discutir las cosas. Bien, entonces miren, voy a terminar aquí con esto de salud pública. Salud pública. ¿Qué es la salud pública? Antes de analizar el concepto de salud pública, quiero que se fijen en esta diapositiva. Dice acá, según la OPS, ¿qué es la OPS? La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Es como es como la representante o la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para América. Por eso ven ustedes aquí que en el logo de la OPS aparece todo América, ¿ya? América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Porque OPS es Organización Panamericana de la Salud. Panamericana quiere decir que abarca toda América. Es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Mire lo que dice interesante, lo que dice el logo de la OPS. Dice, Pro Salute Novi Mundi. Esto traducido al español nuestro, al español latino, quiere decir por una salud en un nuevo mundo. Eso es lo que quiere decir. Por una salud o en pro de la salud en un nuevo mundo. Eso es lo que quiere decir. Esto como que nos da la idea de que cuando se crea tanto la OMS como la OPS, se busca cambiar las condiciones de vida de la humanidad de tal manera que tengamos un ambiente más sano o un ambiente en donde promovamos más la salud. La salud del hombre, en principio, pero ya sabemos que la salud la salud del hombre no solamente implica lo que el hombre hace en sí consigo mismo o por sí mismo, sino que implica la estabilidad, la salud del medio ambiente que nos rodea, ¿verdad? De los animales domésticos, de los animales silvestres que viven en los ecosistemas naturales, en los bosques, en los ríos, en los manantiales, en los mares. Y también, obviamente, de esos ecosistemas, la salud de esos ecosistemas que al final nos proveen de vida. Bueno, entonces, según OPS, salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Quiero que usted analice, lo vamos a analizar juntos, pero quiero que usted por sí solo analice este concepto. Vamos a quedarnos aquí hoy en esta parte de acá, en la primera parte del concepto de salud pública según la OPS, que dice que la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad. Oiga bien, analice bien eso. Esfuerzo organizado de la sociedad. En primer lugar, ¿quién es la sociedad? ¿O quiénes conformamos la sociedad? Todos. Todos conformamos la sociedad. Todos los que vivimos en cada región, país, ciudad del mundo, somos sociedad. Entonces, mire que el salud pública es un esfuerzo organizado de la sociedad. Es un esfuerzo organizado de todos. Aunque dice después, principalmente a través de instituciones de carácter público. Claro, las instituciones del Estado, en este caso, usted se podrá poner a pensar, quién debe de coordinar todas las actividades en Honduras, por ejemplo, para que podamos promover el bienestar físico, mental, emocional, ocupacional, etcétera, es el gobierno a través de instituciones públicas como, por ejemplo, la Secretaría de Salud, en todo lo que tenga que ver con el aspecto de salud humana, ¿verdad? La Secretaría de Salud. No es que no tenga razón, sí, tiene razón. El Estado somos todos, jóvenes. El Estado no solamente es el gobierno, el Estado está conformado por el gobierno, por la sociedad civil,
por otras instituciones que al fin y al cabo lo conformamos todos, el Estado somos todos. El gobierno es otra cosa, el gobierno son todas aquellas personas que nosotros elegimos democráticamente para poder administrar los recursos que hay en nuestro país o administrar los recursos tanto naturales como económicos que hay en nuestras fronteras. Eso es el gobierno. Hay que diferenciar Estado de gobierno. Estado somos todas las personas, incluyendo a las autoridades, incluyendo al gobierno. Gobierno solamente son los que administran, que son elegidos por la mayoría, por la sociedad. Somos elegidos para administrar recursos. Bueno, entonces miren, por razones de tiempo me voy a quedar ahí, pero créanme que el día de mañana tenemos que hacer un análisis bastante fuerte de esto. Y bueno, antes de que nos vayamos, pues si alguien tiene algún comentario que hacer, lo haga. Claudia, dígame, Claudia. Sí, licenciado, yo tenía una pregunta cuando habló de la crianza de las aves de corral. Quería saber si hay alguna excepción, porque a veces yo, por ejemplo, yo he dejado de comprar en supermercados, pues buscando la frescura de las verduras y también que no hayan pasado por tantos procesos químicos. Sí. Pero al final ellos también como pequeños agricultores están, o sea, tienen a la mano el usar esos métodos. Entonces, esa es mi pregunta, si alguien, digamos, si yo decido poner mi gallinero aquí atrás de mi casa, sí. Probablemente a mí me van a aconsejar que les dé ciertas cosas que van a hacer que crezcan más rápido y todo eso. Entonces, eso quería yo saber, si los pequeños agricultores, pequeños ganaderos también utilizan métodos que son perjudiciales para nuestra salud al consumir esos productos. Ok, buena pregunta, Claudia. Le voy a tratar de contestar lo más claro y corto posible. Sí, mire, lo que uno debería de tratar de hacer es comprar productos que no hayan sido el producto de una crianza masiva. En estos lugares donde crían aves de corral de forma masiva, porque son industrias grandes, ¿verdad? Donde se producen miles de animales, el problema que hay ahí es que se tiene que asegurar que no se les mueran los animales, porque si se les mueren, pues pierden dinero, ¿verdad? Y también se tienen que asegurar que el producto que vendan sea llamativo para la gente. Y la forma como se logra eso es que sea el volumen de carne sea mayor, que el músculo crezca más, que se vea que hay más carne en ese producto y por lo tanto la gente lo coma y lo compre. Entonces, en esos lugares donde se hacen esas crianzas masivas de aves de corral, el asunto es que para que crezca el músculo, de manera más rápida, se les dan esteroides, se les dan hormonas. Y aunque ellos se supone, y así es por ley, hay un tiempo para hacerlo. Es decir, si digamos mañana toca vacunar a esas aves contra alguna enfermedad, o toca darles antibióticos, o toca darles alguna hormona, se supone que tiene que pasar un tiempo por ley hasta que el cuerpo de ese animal transforme químicamente esa hormona de tal manera que cuando ese animal se vaya al matadero y se venda su carne, ya no esté la hormona presente en su carne, se supone. Pero siendo realistas, Claudia y todos los demás, siendo realistas, ¿quién nos asegura de que esas empresas realmente cumplen la ley? Más en un país como el nuestro, en donde las leyes están ahí, están escritas, pero solamente están escritas, no las aplican. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros que en esas grandes producciones de avícolas la carne no viene contaminada con antibióticos o con hormonas? ¿Quién nos asegura? Nadie nos puede asegurar eso. Ellos lo dicen, bueno, pero ellos son los que producen, no le puede creer uno. Ahora, comprarle a pequeños productores se supone que es la mejor opción. ¿Por qué? Bueno, porque el pequeño productor no puede estar costeándose la compra de hormonas, porque son caras. Entonces, un pequeño productor no puede estarle dando hormonas porque le va a salir exageradamente caro. Entonces, empezando por ahí, uno piensa,
lo más seguro es que no tenga acceso a ese tipo de medicamentos. Que posiblemente algún pequeño productor compre hormonas, porque ahora le pueden vender hormonas en esos, ¿cómo se llama? En esas empresas de productos agrícolas que hasta veterinarios son, yo no sé de dónde les ha sacado que esos son veterinarios. Usted va a una venta de grano agrícola o de cuestiones agrícolas en una tienda y lo atiende una persona que no es un técnico en eso. Y hasta se atreven hasta recetar medicinas para los animales, pero sí que no son médicos, no son veterinarios, no pueden recetar. Entonces digamos que puede ser que a algún pequeño productor se le ocurra ir a comprar y le dé algunas hormonas. Lo va a manejar mal, ¿verdad? Obviamente, porque no tiene idea de cómo hacerlo, cómo manejarlo, hasta malas indicaciones le van a dar. Pero se supone que los pequeños productores que producen huevo, por ejemplo, para venta, que producen algunas gallinitas para venta, que casi siempre los productores pequeños producen carne para ellos. Para vender es muy difícil porque tiene que tener una granjita así algo grandecita. Y si usted como persona quiere tener sus gallinitas y criarlas, usted no tiene por qué darles ningún producto químico. En la naturaleza los animales no crecen agregándoles productos químicos a su comida. Usted le da lo que comen naturalmente, el animal crece, claro que va a tardar un poquito más de crecer, y cuando ya crece le da sus huevitos y sus huevitos son orgánicos. Orgánico quiere decir que en el proceso de producción, en el proceso de cría de ese animal, usted está asegurando o usted está segura o seguro de que no se le está dando ningún producto químico para que produzca más músculo la carne de ese animal, o que no se le están dando medicamentos en un esquema fuera de lo que puede recetar un veterinario. Porque por supuesto sus gallinitas se le pueden enfermar. ¿Qué hace cuando una gallinita se enferma y usted obtiene alimento de ese animal? Llévelo a un veterinario. El veterinario tiene que decir, bueno, le vamos a inyectar tal cosa, lo vamos a recuperar, y va a haber un tiempo de recuperación de ese animal, y va a haber un tiempo en el que el metabolismo celular de ese animal va a procesar, el hígado de ese animal va a procesar esos medicamentos, los va a destruir, y cuando el animal produzca huevos, produzca carne, ya no va a tener antibiótico o ya no va a tener medicina que lo contamine. Esa es una cosa. O sea, uno debería incluso de tener su propia hortaliza en su casa, porque usted estaría controlando que no le va a echar pesticidas o herbicidas a esas hortalizas, al tomate, a la lechuga, etc. Eso es lo ideal, deberíamos de hacer eso. O por lo menos comprarle a gente que uno sabe que es un productor, que es un campesino, que utiliza simplemente métodos ancestrales para criar o para cultivar el alimento, y que usted está segura de que no está usando pesticidas, ni está usando ningún químico. O sea, más o menos por ahí, Claudia. Podemos seguir hablando del tema después. Sí, Claudia, ¿le pareció? ¿O tiene más dudas? Sí, muchas gracias. Lo mismo aplica entonces para las hortalizas. Lo mismo aplica porque usted puede tener sus hortalizas y usted hacer fertilizar, digamos, el suelo donde crecen esas hortalizas con composta. La composta es materia orgánica, por ejemplo, restos de comida que usted ha mezclado con arena, con tierra, con agua, y que les ha dado un cierto tiempo. O sea, hay un método, incluso en internet le enseñan cómo hacer a usted composta sin ningún tipo de agregado químico. Es un abono natural y usted se lo agrega a sus plantas y ellas van a crecer normalmente, sin ningún pesticida. Y usted está segura de que está cultivando algo que no está utilizando ningún químico, pues que le vaya a hacer daño después. Sí, claro, también aplica. Entonces, jóvenes, ha sido bien frustrante para mí lo que les ha pasado a su gremio con la muerte de su compañera. Es una cosa terrible. Lamento yo mucho de que vivamos en una sociedad así. Tenemos que cambiar esta sociedad, jóvenes. Ustedes son mentes jóvenes, deben de pensar diferente y aspirar que en algún momento, cuando ya sean profesionales, deben de hacer las cosas diferentes, pues. Si hay cosas que corregir como sociedad, pues hay que corregirlas individualmente y en colectivo. Tenemos que corregirlas. Por ejemplo, dejemos ya de apoyar gente corrupta que a todas luces se roban todo. Mañana van a ver en las diapositivas de lo que vamos a hablar, que tiene relación con el poco desarrollo de la salud pública que hacemos en este país, debido a muchas cosas. Así que, pues nos veríamos mañana.
Continuamos mañana, a la 1. Está bien, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Por nada, buenas tardes. Gracias, licenciado. Bueno, hasta mañana, buenas tardes. Buenas tardes. Lick, la clase queda grabada, ¿verdad? Sí, la clase queda grabada y se sube el enlace ahí al aula. ¿Quién me preguntó? ¿Gabriela? ¿O no? Sí, yo le tenía la curiosidad, no sabía. Sí, la clase, el enlace. Usted tiene redes sociales donde uno lo pueda seguir y ver si se comparte acerca de todo lo que nos habla. Mire, no, yo sí uso redes sociales, pero no me gusta mucho divulgarlas. Vamos a ver si en algún momento les puedo dar algún enlace, quizás. Ahí vamos a ver. Ah, ok, está bien. Gracias. Bueno, listo.